Durante siglos, los incas han sido un enigma suspendido entre la grandeza y el silencio. En lo más alto de los Andes nació un imperio que dominó montañas imposibles, creó ciudades sagradas como Machu Picchu y desarrolló un conocimiento tan avanzado que aún hoy desafía a los expertos. Sus orígenes divinos, su arquitectura impecable y su visión del cosmos revelan una sabiduría que el tiempo intentó borrar. Pero la llegada de los conquistadores envolvió su historia en sombras. ¿Cómo un imperio tan vasto desapareció tan rápido? ¿Qué secretos siguen ocultos entre sus caminos, templos y leyendas? Prepárate para un viaje al corazón de un mundo que se resiste a morir. El verdadero legado del imperio Inca. Durante siglos se ha narrado que los incas descendieron del dios Sol, Inti, y de la diosa Luna, Mama Quilla. La leyenda cuenta que Manco Cápac y Mama Ocllo emergieron del lago Titicaca, llevando consigo el conocimiento y la civilización. Este relato no solo forjó la identidad de los incas, sino que también cimentó su relación con la naturaleza y el cosmos. Era común que cada inca se considerara un hijo del sol, legitimando su derecho a gobernar y su conexión espiritual con el universo. Los mitos y leyendas incaicas fueron esenciales para la cohesión social y para mantener el control sobre los pueblos conquistados. En estos relatos, el sentido de comunidad y pertenencia se entrelazaba con los valores de respeto hacia la Madre Tierra, Pachamama. La reverencia hacia los ancestros y las deidades también jugó un rol fundamental en la organización política y social del imperio. Cada tradición oral se convertía en un hilo invisible que unía a generaciones enteras. Por lo tanto, es crucial entender que los fundamentos míticos de los incas no eran meramente relatos de un pasado distante. Eran la esencia misma de su existencia y su culto a la vida. Esta cosmovisión inca, rica y compleja, contribuyó a forjar un imperio que desafió la lógica del tiempo y se enredó en la historia. En las huellas de los Andes se alza, majestuosa y oculta, la enigmática ciudad de Machu Picchu. Descubierta en 1911 por el explorador Hiram Bingham, esta joya arquitectónica ha intrigado a arqueólogos y turistas por igual. Su construcción es una muestra sublime de la ingeniería inca, fusionando el entorno natural con estructuras impresionantes que aún retan a la modernidad. Sin embargo, su propósito original sigue envuelto en misterio, un enigma que cautiva a todos los que pisan sus piedras. Las teorías sobre Machu Picchu varían, desde refugio real hasta centro ceremonial. Su ubicación en lo alto de las montañas sugiere que fue un lugar sagrado, un punto de encuentro entre el mundo terrenal y lo divino. Las terrazas agrícolas y las fuentes rituales apuntan a que esta ciudad no solo era un asentamiento urbano, sino también un espacio dedicado a la espiritualidad y la conexión con los astros. Cada paso que se da en Machu Picchu es un viaje hacia el corazón del antiguo imperio inca. A día de hoy, la ciudad se ha convertido en un símbolo no solo de la habilidad arquitectónica inca, sino también de la resistencia cultural ante el embate de la modernidad. La historia de Machu Picchu enseña que, a pesar del paso del tiempo, las raíces de una civilización aún perduran, por lo que el eco de sus ancestros sigue vibrando en cada rincón de esta ciudad perdida. El camino inca es más que una mera senda. Es una experiencia espiritual que conecta a las personas con lo ancestral. Esta ruta que serpentea por las montañas de los Andes fue utilizada no solo por los incas para transportar bienes, sino también para que sus mensajeros, los chasquis, llevaran mensajes sagrados de un rincón a otro del imperio. Convertirse en chasqui era considerado un honor, dado que su responsabilidad incluía la comunicación entre el emperador y su vasto dominio.
Durante la travesía por esta ruta, cada parada tenía un propósito. Desde templos hasta fuentes rituales, cada espacio guardaba la esencia de la cosmovisión inca. Al caminar estos senderos, uno puede sentir la energía del territorio, impregnada de las manifestaciones espirituales de un pueblo que veneraba a la naturaleza. Las leyendas de encuentros con deidades e incas héroes resuenan en el viento, manteniendo viva la memoria de un pueblo que admiraba el sol y la luna. Caminando por el camino inca, el viajero no solo descubre un trayecto físico, sino una conexión profunda con su historia. Es un viaje introspectivo que trasciende lo material y permite reconocer que las huellas de sus ancestros aún viven en el presente, recordándonos a todos que la vida es un continuo viaje a lo sagrado. La vasta red de caminos incas, conocida como el Capac Ñan, es una de las hazañas más impresionantes de la ingeniería precolombina. Con miles de kilómetros de longitud, estos caminos interconectaban los diversos rincones del imperio, desde los desiertos de la costa hasta las selvas del oriente. Este sistema no solo facilitaba el comercio, sino que también fortalecía la comunicación y la administración efectiva de un imperio tan extenso. La construcción de estos caminos fue un testimonio de la organización y el ingenio inca. A través de estas vías navegables, los mensajeros eran capaces de cubrir distancias extraordinarias en cortos periodos. Estos chasquis se mantenían en constante movimiento, llevando información crucial entre los gobernantes y las comunidades distantes. La importancia de los caminos era tal que cada tramo contaba con estaciones donde los viajeros podían descansar y reabastecerse. A lo largo del tiempo, estas rutas se convirtieron en arterias vitales que permitieron el intercambio cultural en un área geográfica diversa. Hoy en día, muchos de estos caminos han sido reconocidos por su relevancia histórica y cultural, siendo parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El Capac Ñan no solo representa la grandeza de un imperio, sino que nos recuerda el poder de la conectividad y el viaje del ser humano a través de la historia. Cada paso en estos antiguos caminos nos invita a aprender de la sabiduría de los incas y su legado intemporal. En la historia del Imperio Inca, no todo fue un avance triunfante. Su conquista de los chancas fue un momento clave que demostró la resistencia y la valentía de los pueblos originarios. Este grupo, conocido por su ferocidad y dominio militar, se convirtió en el adversario más formidable de los incas. La lucha entre ambos grupos marcó un capítulo crucial que definiría el destino del Imperio Inca. Las batallas que se libraron en las tierras altas fueron épicas, llenas de estrategias y sacrificios. A medida que los incas intentaban expandir su dominio, encontraron en los chancas una formidable oposición. Estos pueblos habían unido fuerzas, facilitando así una resistencia organizada que tomó desprevenidos a los incas. Las tácticas militares ingeniosas de los chancas sorprendieron a los conquistadores, quienes tuvieron que adaptarse rápidamente y aprender de su adversario. A lo largo de varias campañas, los incas demostraron una notable determinación, logrando finalmente ganar la guerra y asimilar a los chancas en su empire. Sin embargo, esta resistencia no fue simplemente un episodio de guerra, se convirtió en una lección de lucha y adaptabilidad que caracterizó al Imperio Inca. Los chancas no desaparecieron. Su legado cultural se fusionó con los incas, añadiendo capas a la complejidad de esta civilización. Esta historia nos recuerda que cada conquista lleva consigo la impronta de los vencidos, simbolizando el diálogo entre pueblos que, aunque diferentes, compartían un territorio sagrado. La figura del sol, Inti, ocupaba un lugar central en la religión inca, renaciendo cada día como símbolo de fertilidad y vida.
Considerado como el padre de los incas, su adoración regía no solo los ritos y ceremonias, sino también el calendario agrícola que determinaba las fechas de siembra y cosecha. Este culto al sol reflejaba el profundo respeto que los incas sentían hacia la naturaleza y los ciclos cósmicos, estableciendo un vínculo entre lo divino y lo terrenal que guiaba su existencia. Cada año, los incas celebraban rituales grandiosos en honor a Inti, siendo uno de los más conocidos el Inti Raymi, una festividad que marcaba el solsticio de invierno. Durante esta ceremonia se llevaban a cabo sacrificios de llamas y ofrendas de alimentos para asegurar la generosidad del sol y un ciclo productivo. La esencia de este rito revelaba la conexión íntima entre la divinidad y la agricultura, donde cada cosecha se consideraba un regalo del sol. La adoración del sol no solo influía en la religión, sino que se entrelazaba en la estructura social y política del imperio. Los incas, al considerarse hijos de Inti, legitimaban su posición como gobernantes y su derecho a expandir su territorio. Así, la divinidad solar se erguía como símbolo de poder, reflejando la grandeza de un pueblo que puso la cosmología en el centro de su historia. La agricultura en las tierras altas andinas representó un aspecto crucial para la supervivencia del imperio inca. Los incas desarrollaron técnicas avanzadas que les permitieron cultivar en terrenos montañosos y adversos, destacándose en la creación de terrazas agrícolas que maximizaron el uso del agua y la tierra. Este ingenio agrícola no solo garantizaba la alimentación de la población, sino que también sostenía el crecimiento del imperio. La capacidad de cultivar diversos productos en climas extremos era un testimonio de su adaptabilidad. Los incas domesticaron varios cultivos, siendo la papa, el maíz y la quinoa los más destacados. Con su conocimiento sobre rotación de cultivos y sistemas de riego, lograron obtener cosechas abundantes, elevando su estructura social y economía. Las festividades agrícolas, como la siembra y la cosecha, eran momentos sagrados donde se agradecía a la Pachamama, reafirmando su conexión con la tierra y el cosmos. Esto último revelaba que la agricultura no solo era un medio de subsistencia, sino un acto de veneración. La importancia de la agricultura también se reflejaba en las tradiciones económicas y sociales de las comunidades incas. La acumulación de recursos permitía la organización de trabajos comunitarios y festivos, donde la solidaridad era el pilar del imperio. Cada grano cultivado llevaba consigo la esencia de un pueblo que supo convertir los desafíos en oportunidades, estableciendo un legado agrícola que sobreviviría a través de los siglos. Uno de los mayores logros del imperio inca fue su complejo sistema de quipú, un mecanismo de contabilidad y comunicación que intrigó a historiadores y arqueólogos por generaciones. Este conjunto de cuerdas y nudos coloridos permitía registrar información vital sobre la economía, la población y los recursos del imperio. Sin escritura, los incas se valían de este ingenioso sistema para mantener el orden y la administración en su vasto dominio, lo que demuestra una capacidad sorprendente para la organización. Cada quipu contaba una historia única, donde los nudos y el color de los hilos representaban cantidades y categorías específicas de datos. Alguien entrenado podía leer un quipu con la misma precisión que se lee un libro. Este método no solo era práctico, sino que también reflejaba la riqueza cultural de los incas, mostrando su habilidad para convertir la incertidumbre en claridad y el caos en orden. A medida que las tradiciones incaicas y los quipus fueron relegados al olvido tras la conquista española, perdimos una ventana increíble hacia su organización y cosmovisión. Sin embargo, su legado persiste, quedando algunos quipus preservados como piezas invaluables de la historia.
La maravilla de su sistema de comunicación nos recuerda que la historia puede ser contada de muchas maneras y que cada hilo que se teje en este mundo lleva consigo el peso y la memoria de aquellos que vinieron antes de nosotros. Ubicada en las proximidades de Cusco, Sacsayhuamán se erige como un testimonio viviente de la grandeza arquitectónica inca. Construida entre el siglo XV y el XVI, sus enormes piedras, algunas de más de 100 toneladas, fueron ensambladas con una precisión extraordinaria que deja asombrados a arqueólogos e ingenieros por igual. Cada bloque fue cortado y adaptado de tal manera que encajan sin necesidad de mortero, manteniendo la estructura intacta a lo largo de los siglos. La función de Sacsayhuamán ha sido objeto de debate. Algunos creen que era una fortaleza defensiva, mientras que otros sugieren que actuaba como un centro ceremonial. Más allá de su propósito práctico, el sitio refleja la cosmovisión inca, donde la arquitectura y la espiritualidad se entrelazan. Cada piedra parecía estar colocada en un lugar específico que resonaba con la energía del entorno, como una ofrenda hacia la tierra. Hoy, Sacsayhuamán es parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es un lugar sagrado para la cultura inca y los descendientes de la civilización. Esta maravilla arquitectónica no solo recuerda la maestría constructiva de los incas, sino que también se presenta como un símbolo de resistencia, un recordatorio de que su legado perdura incluso frente a los embates del tiempo y la historia. En la compleja red de creencias de los incas, el sacrificio humano emergió como una práctica profundamente simbólica y ritual. A menudo se ofrecían en circunstancias excepcionales, como en la celebración de festividades, o como muestra de agradecimiento a los dioses por favores recibidos. Esta relación con la deidad también se manifestaba en la búsqueda de equilibrio entre el mundo terrenal y lo divino, donde las ofrendas humanas eran consideradas una vía esencial para calmar a los poderes superiores. Los sacrificios se llevaban a cabo en ceremonias grandiosas, donde los seres humanos eran tratados como honorables ofrendas. Prácticas como la capacitación de los niños para ser sacrificados, conocidos como los niños de la tierra, revelan la importancia de la pureza y la devoción en la cultura inca. Estas ceremonias estaban intrínsecamente ligadas a la relación entre el sol, la agricultura y el ciclo vital. El sacrificio era visto como un intercambio sagrado en busca de un resultado favorable. Sin embargo, esta práctica muchas veces es malinterpretada y vista desde una óptica negativa. Lo cierto es que para los incas, cada sacrificio era un acto de amistad, una conexión entre el hombre y lo divino. A través de estos rituales, ellos buscaban no solo mantener la fertilidad de la tierra, sino también asegurar un entendimiento más profundo con el cosmos. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre los sacrificios que hacemos hoy en día en nombre de nuestras propias creencias y la búsqueda de lo sagrado. La vida cotidiana de los campesinos incas era un reflejo de su conexión intrínseca con la tierra y la comunidad. La gran mayoría de la población, aproximadamente el 90%, consistía en agricultores que cultivaban maíz, quinoa y papas. Cada jornada comenzaba al amanecer, donde la naturaleza dictaba el ritmo del día. Los campesinos trabajaban en estrecha colaboración, fortaleciendo la unidad y la solidaridad a través del mita, un sistema que obligaba a todos a contribuir al trabajo comunitario. Realizar estas tareas requería no solo esfuerzo físico, sino también un profundo entendimiento de los ciclos agrícolas y el clima. La cosecha de productos no solo representaba sustento, sino también un acto de ofrenda a la Pachamama, la Madre Tierra. La vida en comunidades rurales era regida por festivales estacionales donde la cosecha y la siembra eran celebradas con agradecimientos a los dioses.
Estos eventos no solo aseguraban la conexión con lo sagrado, sino que también proporcionaban espacio para la cohesión social. La riqueza cultural de los campesinos incas se manifestaba en cuentos, música y danzas que eran transmitidos de generación en generación. Cada elemento de su vida cotidiana reflejaba un respeto profundo por la naturaleza y un sentido de identidad que aún perdura entre sus descendientes. A pesar de la adversidad y el sufrimiento que estos pueblos enfrentaron durante la colonización, su legado integral sigue vivo, recordándonos la belleza de su conexión con la tierra y entre ellos. La sociedad inca se estructuraba de manera jerárquica, con el inca a la cabeza como gobernante absoluto, considerado descendiente del sol. A sus pies se encontraban nobles y sacerdotes que vigilaban los asuntos del imperio, mientras que los campesinos y artesanos formaban la base de esta pirámide social. Cada estrato era fundamental para la cohesión del imperio y contribuía al funcionamiento colectivo. Este sistema bien organizado fue clave para la administración eficiente de la vasta totalidad del territorio inca. La administración incas incluía un riguroso control de cada recurso y, a su vez, fomentaba la producción a gran escala. La mita, el sistema de trabajo obligatorio, permitía obtener mano de obra para proyectos monumentales y agrícolas. Sin embargo, este sistema también descansaba en principios de reciprocidad, donde el bienestar colectivo era prioritario. Al involucrar a toda la comunidad, los incas fomentaban cohesión y unidad, subrayando el valor del trabajo comunitario en la economía del imperio. La religión impregnaba cada aspecto de la vida inca, legitimando la estructura social y ofreciendo un marco para la moralidad y las leyes. Con un fuerte sentido del deber hacia la comunidad y la adoración de los dioses, la sociedad inca se basó en conceptos de interdependencia y equilibrio. La constante interacción entre lo político y lo espiritual sostenía esta organización social compleja, creando un modelo que facilitó la expansión y la supervivencia a lo largo de las décadas. La mujer desempeñaba un papel fundamental en la sociedad inca, no solo como cuidadora del hogar, sino también como trabajadora, agricultora e incluso guerrera. Aunque el sistema era patriarcal, existía un balance en las responsabilidades asignadas a las mujeres, lo que les permitía influir en la economía y la cultura de su pueblo. Las incas eran reconocidas por su fuerza y resiliencia, no solo a través del trabajo en el campo, sino también mediante la transmisión de saberes ancestrales. Durante las ceremonias importantes, las mujeres adquirían visibilidad y dignidad, a menudo participando como sacerdotisas en rituales dedicados a la Pachamama y las deidades. Esta veneración por el papel femenino en la espiritualidad resaltaba su importancia no solo en la esfera doméstica, sino en la religión y el culto a los ancestros. Las mujeres también estaban a cargo de la producción textil, elaborando prendas finas que eran fundamentales en la vestimenta de la élite inca. La representación de las mujeres en la vida política, aunque limitada, no pasaba desapercibida. Algunas de ellas lograban ascender a posiciones de poder, influyendo en decisiones cruciales del imperio, lo que sugiere que la voz femenina encontraba espacios para ser escuchada. Este legado nos muestra que, a pesar de las dificultades, las mujeres incas fueron agentes activos de cambio y continuidad, cuyas historias merecen ser contadas en pie de igualdad con sus contrapartes masculinas. La lengua oficial del Imperio Inca era el quechua, un idioma que no solo funcionaba como medio de comunicación, sino que también actuaba como vehículo cultural y social. El quechua permitía a los incas unificar a los pueblos diversos bajo un mismo idioma,
facilitando el intercambio, la administración y el comercio a través del vasto imperio. En un mundo sin un sistema de escritura formal, la lengua jugaba un papel crucial en la coordinación y organización de la vida diaria. Cada término y expresión en quechua transportaba un significado profundo, a menudo ligado a la naturaleza y la vida cotidiana. Desde las palabras para describir cultivos hasta las relacionadas con los ciclos solares, esta lengua era un reflejo de una cosmovisión en la que todo estaba interconectado. Además, su riqueza lingüística permitía a los incas contar historias y transmitir conocimientos a través de generaciones, reforzando la memoria cultural del pueblo. Los quipus complementaban esta comunicación oral, sirviendo como un sistema de registro para información económica, social y política. Así, los incas sostuvieron un diálogo continuo entre lo verbal y lo material, logrando mantener una cohesión cultural a pesar de la diversidad de pueblos y etnias bajo su mando. La forma en que los incas emplearon el lenguaje revela la profunda importancia de la palabra y el relato en la construcción de su identidad y en el transcurso de su historia. El arte y la artesanía inca no solo son reflejos de la estética de su tiempo, sino que también transmiten valores espirituales, sociales y culturales. Con una gran variedad de técnicas y materiales, los artesanos incas producían textiles, cerámica, metalurgia y esculturas que eran considerados elementos fundamentales de la vida cotidiana. El trabajo en estos campos era visto no solo como un oficio, sino como un acto sagrado que conectaba al artista con los dioses y la tierra. Los textiles, en particular, eran altamente valorados, no solo por sus malas formas y colores, sino también por el simbolismo que cada patrón llevaba consigo. Las vestimentas que hacían las mujeres eran utilizadas en ceremonias, festividades y como ofrendas en rituales religiosos. Esta producción no solo servía a fines utilitarios, sino que también era medio para expresar creatividad y contar historias que enlazaban a la comunidad con sus antepasados. El arte inca, más allá de su belleza estética, se convirtió en un vehículo de identidad y resistencia cultural. A medida que el imperio fue sometido por los conquistadores, la continuidad de sus tradiciones artísticas sirvió como un recordatorio del legado inca. La historia del arte y la artesanía incas es, en última instancia, una historia de unión, persistencia y el deseo humano de crear belleza, recordándonos que, incluso en los tiempos más oscuros, la creatividad puede florecer y hablarnos a través del tiempo. La astronomía ocupaba un lugar primordial dentro de la vida de los incas, quienes observaron el cielo con admiración, marcando sus calendarios según los astros y los ciclos naturales. Su profundo entendimiento de las constelaciones les permitió desarrollar un calendario agrícola que dictaba las fechas de siembra y cosecha, asegurando así la prosperidad de sus cultivos. Este conocimiento era celosamente guardado por los sacerdotes astrónomos, quienes eran los intermediarios entre lo sagrado y lo terrenal. La construcción de grandes observatorios, como el de Intihuatana en Machu Picchu, refleja la conexión inca con el cosmos. Estos templos eran espacios dedicados a la adoración del sol y otros cuerpos celestes, donde rituales se llevaban a cabo para agradecer por la luz y la fertilidad de la tierra. Las alineaciones precisas de estructuras con el sol marcaban momentos cruciales del año, revelando una extraordinaria habilidad matemática y un profundo respeto por los ciclos cosmológicos. El legado astronómico de los incas va más allá de la funcionalidad agrícola. Nos recuerda la capacidad del ser humano de observar y encontrar sentido en su entorno. La astronomía inca nos enseña que al mirar hacia arriba,
La humanidad siempre ha buscado respuestas y conexión con lo divino. A medida que desciframos sus conocimientos, recordamos la importancia de seguir mirando el cielo, buscando siempre nuestro lugar en el vasto universo. A medida que el imperio inca crecía, sus conquistas en el altiplano fueron estratégicamente fundamentales para la expansión de su dominio. La rica diversidad cultural de esta región presentó tanto oportunidades como desafíos, donde los incas mostraron una notable habilidad para integrar las costumbres y tradiciones de los pueblos conquistados. Esta capacidad de adaptación se tradujo en una consolidación del poder inca, que a menudo resultó en alianzas y no solo en conquistas bélicas. Los incas emplearon diplomacia y matrimonio para consolidar sus conquistas, formando lazos con líderes locales que aseguraban la estabilidad del imperio. Esta integración cultural permitió a los incas expandir su territorio mientras preservaban las tradiciones y costumbres de las comunidades que incorporaban, lo que a la larga contribuía a una identidad más rica y diversa dentro del imperio. El impacto de estas conquistas se sintió en el ámbito económico, político y social. Las rutas comerciales se ampliaron, permitiendo la circulación de bienes y recursos esenciales. A través de su ingenio estratégico, los incas construyeron un imperio que no solo se centraba en la dominación, sino en la coexistencia. La historia de las conquistas incas es un testimonio del poder de la diplomacia y el entendimiento cultural, recordándonos que los vínculos humanos pueden ser tan fuertes como cualquier espada. La tradición oral inca está impregnada de mitos y leyendas que han sido transmitidos a lo largo de los siglos, donde la historia se entrelaza con lo sobrenatural. Estos relatos son fundamentales para entender el pensamiento y la espiritualidad de los incas, quienes veían en cada elemento de la naturaleza un reflejo de su propia cultura. Desde la creación del mundo hasta relatos sobre héroes y deidades, las leyendas incaicas revelan los valores que guiaban la vida cotidiana. Una de las leyendas más emblemáticas es la de la creación, que narra cómo el dios Viracocha emergió de las aguas y dio vida al sol, a la luna y a las primeras comunidades humanas. Estas historias no solo explicaban el origen de su existencia, sino que también ofrecían una guía moral, estableciendo códigos de conducta y responsabilidades entre los pobladores. Un claro ejemplo es la narrativa de la creación de los incas, que los conectaba con su linaje divino y legitimaba su derecho a gobernar. Las leyendas también incluían historias de aventuras y desafíos enfrentados por guerreros y héroes que defendían a su pueblo. Estas narraciones exaltaban valores como el honor, la valentía y la unidad. Así, cada mito tenía el poder de inspirar y motivar a las nuevas generaciones a abrazar su identidad y historia. El legado de estas historias resuena en cada rincón de los Andes, recordándonos que la historia, a menudo contada a través de relatos, tiene la magia de conectar corazones y mentes a través del tiempo. La religión inca era una amalgama rica y compleja de creencias, donde el culto a múltiples dioses regía la vida cotidiana. Cada divinidad tenía su propia función, y los incas adoraban a deidades que simbolizaban elementos naturales, como el sol, la luna y la tierra. Inti, el dios sol, era el más reverenciado, considerado el padre de la nación y figura central en la cosmovisión inca. La devoción a estas deidades se manifestaba en rituales y ofrendas, marcando el vínculo sagrado entre los seres humanos y lo divino. Los templos dedicados a estas deidades eran verdaderos centros de poder y espiritualidad, donde sacerdotes y sacerdotisas llevaban a cabo ceremonias elaboradas. Estos rituales no solo eran actos de adoración, eran también eventos comunitarios que fortalecían la identidad cultural.
Las festividades alrededor del ciclo solar y agrícola tenían un lugar preeminente, resaltando cómo la religión impregnaba cada aspecto de la vida inca, desde la siembra hasta la cosecha. Cada ofrenda, cada sacrificio, era un reconocimiento de la interconexión entre el ser humano y la naturaleza. Para los incas, rendir culto a sus dioses no solo era un deber, sino un modo de equilibrar su existencia. La fe y la espiritualidad no solo proporcionaban respuestas, sino que también llevaban a los incas a comprender su lugar en el vasto tejido del universo. Su legado religioso sigue vivo entre los pueblos andinos, que honran las tradiciones y deidades que han guiado sus caminos a lo largo del tiempo. El sistema de mita fue una estrategia clave en la antigua economía inca, permitiendo a la sociedad mantener la cohesión y el orden. Esta práctica consistía en el reclutamiento obligatorio de trabajadores de diversas comunidades para proyectos públicos, como la construcción de caminos, templos y sistemas de irrigación. Aunque la mita era considerada una forma de servicio, muchos pueblos sentían los efectos del trabajo forzado, resultando en agotamiento y quejas entre los incas más humildes. El sistema de mita tenía como objetivo proporcionar mano de obra y, a cambio, los incas se comprometían a cuidar de la comunidad, ofreciendo protección y bienestar. Sin embargo, a menudo, los trabajos demandados eran arduos y se realizaban en condiciones desafiantes. Esto generaba tensiones entre las alocaciones inca y la población, lo que a menudo resultaba en levantamientos y resistencia. La burocracia inca también requería que estas comunidades llevaran a cabo su tributación de productos en forma de trabajo. Pese a los aspectos negativos, esta forma de organización social también propició la creación de infraestructuras espectaculares que siguen siendo admiradas en la actualidad. Las habilidades técnicas y organizativas del pueblo inca se potencializaron con el trabajo colectivo, transformando gradualmente su entorno en un testimonio de su grandeza. La historia del sistema de mita nos muestra que, en el camino del progreso, siempre hay que luchar por el equilibrio entre la necesidad y la justicia social. La tradición guerrera inca está marcada por la valentía y la determinación de sus héroes. Desde los incas primitivos hasta los comandantes que lideraron campañas de expansión, estas figuras han dejado una huella indeleble en la memoria colectiva. Las historias de guerreros como Pachacútec y sus hazañas en la defensa del imperio resaltan el honor y el sacrificio, reflejando los valores fundamentales de la sociedad inca. Los mitos sobre héroes guerreros fueron transmitidos a través de generaciones, convirtiéndose en relatos fundacionales que enseñaban a las nuevas generaciones sobre la importancia de la lealtad y la valentía. A través de cuentos y canciones se celebraban las conquistas, las batallas y los sacrificios de aquellos que lucharon por su territorio. Estos relatos no solo mantenían viva la memoria de sus hazañas, sino que también funcionaban como un mecanismo de cohesión social. Las victorias de los incas no los convirtieron únicamente en conquistadores, sino en guardianes de un legado que sigue inspirando. En cada rincón de los Andes se escucha aún el eco de sus aventuras, motivando la lucha y el compromiso por preservar la identidad cultural. A través de la reverencia hacia estos héroes, los pueblos andinos siguen tejiendo su historia, reafirmando que el espíritu de los guerreros incas persiste viva, incluso en un mundo moderno. La llegada de los conquistadores españoles marcó un cambio radical en la historia inca. A finales del siglo XV, líderes como Francisco Pizarro se adentraron en el vasto imperio inca, atraídos por la fama de sus riquezas. Sin embargo, lo que comenzó como una mera exploración se transformó rápidamente en un conflicto brutal donde la avaricia y el deseo de dominación hicieron estragos.
El choque entre dos mundos, uno rico en cultura y tradición, y otro en busca de poder y oro, transformó el destino de los incas para siempre. La conquista no solo trajo consigo armas y tecnología, sino la devastación de un orden social que había florecido durante generaciones. Los incas, aunque inicialmente sorprendidos por la llegada de los españoles, mostraron resistencia, destacando la valentía de los guerreros que defendieron su tierra. Sin embargo, la falta de inmunidad ante enfermedades traídas por los colonizadores y la traición de aliados internos, como la rencorosa facción de Atahualpa, llevaron a la desintegración del imperio. La historia de la llegada de los conquistadores no solo es el relato de una invasión, sino de una oportunidad perdida y un legado cultural aplastado. Las huellas de esta colonización aún se sienten en la actualidad, donde muchos descendientes de los incas luchan por reivindicar su identidad. La llegada de los españoles nos enseña sobre la fragilidad de las civilizaciones, recordándonos que el respeto entre culturas es crucial para que no se repitan los errores de la historia. La colonización española tuvo un efecto devastador en la sociedad inca, transformando no solo la estructura política, sino también la cultura y la espiritualidad. A medida que los conquistadores imponían sus creencias y sistemas, los incas enfrentaron la pérdida de sus tradiciones y prácticas religiosas. Las iglesias fueron edificadas sobre templos ancestrales y las raíces de su cosmovisión se vieron expulsadas a la sombra de un nuevo orden. Este proceso fue una lucha por la supervivencia cultural que marcó el destino de las generaciones venideras. Los efectos de la colonización no solo fueron políticos, sino también económicos. La extracción de recursos naturales y la explotación de mano de obra inca se convirtieron en prácticas comunes, dejando a las comunidades indígenas en la pobreza. Este empobrecimiento acentuó las divisiones sociales y desestabilizó las relaciones en las comunidades, donde muchas no solo perdieron su autonomía, sino también su identidad cultural. Las antiguas tradiciones y el conocimiento ancestral quedaron relegados a la memoria de unos pocos, combatidos por el avance de la ideología colonial. Sin embargo, a pesar de los intentos de borrar su legado, la resistencia cultural de los incas logró sobrevivir. A través de la oralidad y la resiliencia ante la adversidad, sus descendientes mantienen vivas las tradiciones y luchan por su dignidad. Esta historia de impacto y resistencia nos recuerda que, aunque la colonización haya desdibujado muchas realidades, el espíritu de los incas sigue perdurando en el corazón de los pueblos andinos. En medio del estruendo de la conquista, existen historias de resistencia que han sido olvidadas en las páginas de la historia oficial. Los incas y sus aliados no se rindieron ante la opresión. Al contrario, alzaron voces e hilos de resistencia que tejieron en el tiempo. Con líderes como Manco Inca Yupanqui, que se rebeló contra la dominación española, forjaron un camino de lucha por la libertad y la preservación cultural, aún contra toda adversidad. Las guerrillas en las montañas y la movilización de los pueblos indígenas se convirtieron en respuesta a la brutalidad de la colonización. Desde estrategas que planificaron emboscadas hasta comunidades enteras que ofrecieron refugio y apoyo, la resistencia inca no fue un esfuerzo aislado. Las historias de sacrificio y valentía resuenan aún hoy, inspirando a nuevas generaciones a luchar por su identidad y derechos. Sin embargo, esta resistencia fue cruelmente reprimida, y muchas de estas narrativas se desvanecieron con el tiempo, dejando en el olvido eventos cruciales que definieron la historia de la resistencia indígena. No obstante, estas historias de luchadores y heroísmo nos invitan a reexaminar lo que entendemos por historia.
desafiándonos a recordar que la lucha por la justicia y la igualdad sigue siendo un hilo en el tejido de las sociedades contemporáneas. La memoria de la resistencia inca no debe ser olvidada, ya que es un símbolo de la fuerza que perdura a través de las generaciones. El legado cultural de los incas reverbera en diversas facetas de la vida moderna, desde la gastronomía hasta las tradiciones festivas que aún se celebran en los Andes. Las raíces de los incas se pueden ver en el cultivo de la papa y la quinoa, alimentos que hoy son versátiles y reverenciados a nivel mundial. Las técnicas agrícolas desarrolladas en la época inca han sobrevivido, adaptándose a los nuevos tiempos, pero conservando la esencia de una tradición milenaria que resplandece en la mesa contemporánea. Las festividades andinas, que coinciden con el ciclo agrícola, son un testimonio de la conexión espiritual y cultural que todavía existe. Celebraciones como el Inti Raymi y el Koilu Riti continúan siendo homenajeadas, manteniendo vivas las tradiciones heredadas por los incas. El uso de vestimentas tradicionales, danzas y música andina son elementos que fortalecen la identidad cultural de los pueblos indígenas, mostrando cómo, a pesar de la colonización, el espíritu de sus ancestros aún vive. El legado cultural inca también se refleja en la artesanía, donde textiles y cerámicas contemporáneas muestran patrones y técnicas que evocan su historia. La preservación de los mitos, las leyendas y la lengua quechua son parte integral de la identidad actual, con un renovado interés por recuperar la herencia cultural de sus antepasados. Este legado no solo enriquece la diversidad cultural del Perú, sino que también ofrece al mundo una visión profunda del valor de la identidad y la resistencia. La historia de los incas es un camino de enseñanza, recordándonos que los lazos que hemos tejido en el pasado pueden guiarnos hacia un futuro compartido. Cusco, la capital histórica del Imperio Inca, se erige como un museo viviente de su glorioso pasado. Caminar por sus calles es sumergirse en una narrativa que une la antigüedad con el presente. Construcciones como el Coricancha, el Templo del Sol, reflejan la grandeza de la arquitectura inca y su conexión con lo divino. La mezcla de los estilos arquitectónicos inca y colonial narran la historia de un pueblo que, a pesar de la invasión, ha sabido mantener su esencia. Los mercados locales son un hervidero de color y cultura que perpetúan las tradiciones inca. Aquí, los visitantes pueden encontrar textiles elaborados a mano, cerámicas coloridas y una variedad de productos agrícolas que resuenan con las prácticas agrícolas ancestrales. Cada rincón de Cusco es una invitación a recorrer y descubrir vestigios del Imperio Inca que aún viven en la identidad de sus habitantes. La conexión con las montañas y los paisajes circundantes también se siente vívidamente. Los aventureros que eligen seguir el camino inca hacia Machu Picchu comienzan su travesía en este pensamiento lleno de historia, donde cada paso lleva consigo el eco de los ancestros. La presencia en Cusco es un recordatorio de la grandeza inca, donde la historia no es solo un relato del pasado, sino una vivencia continua que allá con cada uso de su cultura. En este viaje, los incas siguen vivos a través de su legado, invitando a todos a explorar y aprender de la inmensa riqueza de su historia. Las tradiciones orales en la cultura inca son un pilar fundamental de su identidad, permitiendo la transmisión de valores, conocimientos y costumbres de generación en generación. A través de relatos, mitos y leyendas, los ancianos compartían la historia de sus antepasados, asegurando que la memoria cultural no se perdiera. Estas historias eran contadas en reuniones familiares, festividades y ceremonias, estableciendo un fuerte sentido de comunidad que reforzaba la conexión con su historia.
La oralidad también se manifestaba en la música y las danzas, donde cada movimiento y cada nota encarnaban la esencia de sus relatos favoritos. Las narrativas sobre héroes, deidades y la creación del mundo permeaban la vida cotidiana, sirviendo como un recordatorio de la conexión entre pasado y presente. A través de estas expresiones artísticas, los incas comunicaban su relación con la naturaleza y lo divino, cultivando una cultura vibrante y llena de significados. Sin embargo, la llegada de los conquistadores trajo consigo el riesgo de perder estas tradiciones. A pesar de los intentos de desterrar la oralidad, el legado inca ha perdurado, y las comunidades indígenas continúan honrando este patrimonio en la actualidad. La revitalización de las tradiciones orales es un símbolo de resistencia, donde las historias se reviven para empoderar a las nuevas generaciones. Reconocer y fomentar el valor de la oralidad es un acto vital para mantener viva la cultura inca, recordando que la historia se escribe no solo en libros, sino también en las voces de su gente. Pachacútec, el noveno inca, es una figura emblemática cuyo liderazgo marcó la transformación del imperio inca. Tras ascender al trono en el siglo XV, implementó una serie de reformas que resultaron en la expansión y consolidación del imperio. Su ingenio estratégico y su visión política lo llevaron a convertir a un reino fragmentado en una potencia en los Andes, estableciendo una administración eficiente y un sistema de caminos que facilitó la comunicación dentro de su vasto territorio. La figura de Pachacútec no solo se asocia a conquistas militares, sino a una profunda conexión con lo espiritual y lo cultural. Se le atribuye la construcción de monumentos como el Coricancha y la planeación de Cusco, que combinaron los aspectos divinos y terrenales. La fe en el sol y su rol como hijo de Inti fueron claves en su gobierno, sustentando la legitimidad de su autoridad y reforzando la identidad cultural de su pueblo. Su legado va más allá de la arquitectura y la expansión territorial. Pachacútec es un símbolo de visión y liderazgo, recordando la importancia de la unidad en un mundo diverso. En la historia inca, su figura enigmática continúa siendo objeto de estudio y admiración, inspirando a aquellos que buscan entender el impacto de un líder que supo transformar su mundo y construir un imperio que perduraría en la memoria colectiva. Con cada paso que damos en las tierras que una vez gobernó, su espíritu y ambiciones resuenan en el aire, invitándonos a explorar los senderos del pasado. Los mitmas fueron un elemento clave en la estructura social y económica del imperio inca, jugando un papel fundamental en la expansión y administración del territorio. Este sistema consistía en mover partes de la población de un lugar a otro para establecer un control social y político sobre tierras recién conquistadas. Los mitmas no solo eran fuerzas de trabajo, al ser considerados nuevos habitantes, se buscaba reforzar la cohesión entre diferentes grupos y fomentar el intercambio cultural. El movimiento de mitmas también tenía un propósito estratégico, ya que permitía a los incas adaptarse a los diversos entornos y maximizar el uso de recursos. Al establecer nuevos asentamientos, se fomentaba el crecimiento agrícola y la producción de bienes. Sin embargo, las condiciones a las que eran sometidos los mitmas no siempre eran benignas, enfrentándose a la adaptación en contextos adversos y al desarraigo de sus comunidades de origen. A medida que el imperio inca se extendía, el legado de los mitmas se convirtió en un símbolo de resistencia y unidad. Aunque algunos fueron desplazados de su hogar, estas comunidades aportaron su sabiduría, técnicas y tradiciones, enriqueciendo el tejido cultural del imperio. El papel de los mitmas nos recuerda que, incluso en tiempos de adversidad, la diversidad puede ser una fuerza integradora que une a muchas culturas en una identidad común.
La memoria de estos desplazados sigue viva en las tierras que habitaron, llevando consigo el eco de las voces ancestrales que desafían la historia oficial. La gastronomía inca es un reflejo de la sabiduría agrícola y el respeto por la tierra que caracterizaba a este antiguo imperio. Los incas cultivaban una variedad de alimentos que no solo proporcionaban sustento, sino que también eran sagrados en rituales y celebraciones. La papa, el maíz y la quinoa son algunos de los ingredientes clave que formaban parte de su dieta, cada uno con su propio significado cultural. Estas bases alimenticias estaban acompañadas por una rica variedad de hierbas y especias que resaltaban los sabores y aportaban propiedades medicinales. La preparación de los alimentos iba más allá de lo culinario. Se trataba de ceremonias que honraban a la Pachamama y a los dioses, estableciendo un vínculo entre el ser humano y la naturaleza. Las comunidades se reunían para compartir la comida, en un acto de unidad que reforzaba la cohesión social. Además, la gastronomía inca implicaba una forma de intercambio cultural, donde las técnicas y recetas variaban entre las diferentes regiones del imperio. Hoy la herencia culinaria inca se manifiesta en la gastronomía peruana contemporánea, reconocida a nivel mundial. Platillos como el ceviche y la causa, que recopilan las raíces de la cocina inca, han encontrado un lugar en las mesas de diversas culturas. El legado de su vasta riqueza alimentaria nos recuerda que la comida no solo es un sustento físico, sino un vínculo emocional que conecta generaciones y culturas. La gastronomía inca es un puente entre el pasado y el presente, celebrando la diversidad y el sabor a través del tiempo. La expansión inca hacia el norte y el sur marcó un hito significativo en la historia del imperio, donde las estrategias militares y diplomáticas se unieron para forjar un dominio en vastos territorios. A través de alianzas y conquistas, los incas extendieron sus fronteras desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, incorporando una variedad de culturas y etnias en su imperio. Este proceso de integración no solo buscaba el control militar, sino también la creación de lazos culturales y económicos que beneficiaran a ambas partes. Los incas demostraron habilidad en la negociación y la diplomacia, ya que, a menudo, utilizaban matrimonios entre familias nobles para cimentar relaciones de amistad con pueblos vecinos. Las expediciones militares eran cuidadosamente planeadas y los enfrentamientos se realizaban con un claro objetivo de asimilar, no solo de conquistar. Cuando la guerra se volvía inevitable, los incas mostraron determinación y valentía en la batalla, consolidando su poder al tiempo que promovían la unidad cultural a través de este proceso. Este periodo de expansión deja una huella cultural que aún perdura. Las influencias incas se pueden observar en la arquitectura, la agricultura y las tradiciones que han sobrevivido a lo largo de los siglos. Al adentrarnos en la historia de las conquistas incas, entendemos que la búsqueda del poder y del reconocimiento de la diversidad cultural fue parte fundamental de la grandeza de un imperio que cambió el curso de la historia andina. A medida que exploramos la historia inca, nos encontramos atrapados en una intrincada red de misterios que aún perduran. Desde la construcción de Machu Picchu hasta el Quipu, las preguntas sin respuesta nos invitan a adentrarnos en el enigma de su civilización. La falta de registros escritos ha dificultado la interpretación de muchos aspectos de su cultura, generando un aura de misterio que rodea a los incas y su legado. Uno de los mayores interrogantes tiene que ver con la desaparición del imperio. ¿Cómo un sistema tan robusto colapsó con la llegada de los conquistadores? Esta pregunta abre la puerta a numerosos debates sobre la resistencia, la traición
y las enfermedades que asolaron a la población inca. La combinación de factores internos y externos nos ofrece un panorama fascinante para investigar las vulnerabilidades de un imperio que parecía invulnerable. Otro misterio intrigante son las leyendas que envuelven su conocimiento astronómico y las alineaciones de sus templos con los cuerpos celestes. Muchas estructuras inca implican un profundo entendimiento de la astronomía, pero ¿hasta qué punto lograron descifrar los secretos del universo? Este legado de conocimientos antiguos nos invita a explorar el papel de los incas en la historia global del conocimiento humano, buscando respuestas en sus anhelos y aspiraciones que aún resuenan en el eco del pasado. El final del Imperio Inca no fue un evento aislado, sino una serie de acontecimientos que desencadenaron su colapso. La llegada de los conquistadores españoles, junto con la traición interna y las devastadoras epidemias, marcó un giro dramático en su historia. Lo que había sido un imperio vibrante y expansivo se desmoronó rápidamente, dando paso a la colonización europea, un cambio que transformó la identidad cultural de los pueblos andinos para siempre. La captura del Inca Atahualpa en 1532 simboliza el ocaso de un legado que había resistido durante siglos. A pesar de su valentía y las numerosas tentativas de resistencia, la superioridad tecnológica de los conquistadores, junto con el apoyo de potencias nativas que buscaron venganza o beneficio personal, facilitaron la caída del imperio. En cuestión de décadas, las tierras inca se convirtieron en el corazón del dominio español en América del Sur, dejando tras de sí un vacío cultural que resonaría a través de los siglos. Sin embargo, la historia de los incas no debe ser vista solo como una ruptura, sino como una continuidad. A través de la resistencia cultural y el legado de sus tradiciones, los descendientes de los incas han logrado mantener viva su identidad hasta nuestros días. La ruptura del Imperio Inca se convierte en un testimonio de la fuerza de una civilización que, a pesar de su desmantelamiento, sigue influyendo y dejando huella en la historia del Perú y del mundo. La rica historia de los incas es un viaje fascinante que se extiende a través del tiempo, recordándonos el poder de la civilización humana y la capacidad de adaptación y resistencia ante la adversidad. Desde su vasto sistema de caminos hasta los mitos que resonaron por generaciones, este antiguo imperio dejó una huella indeleble en la memoria colectiva. Infelizmente, la llegada de los conquistadores marcó un antes y un después en su legado. Pero la esencia de su cultura persiste a través de sus descendientes que, con orgullo, mantienen viva su historia y tradiciones. Hoy en día es crucial reconocer y valorar la rica herencia de los incas y el papel que desempeñan en el mundo contemporáneo. Cada rincón de los Andes, cada relato compartido, es un recordatorio de que la historia no solo se escribe en los libros, sino que también vive en las palabras de quienes habitan estas tierras. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, compartas este contenido y nos dejes tus comentarios. A medida que exploramos más sobre las civilizaciones antiguas y los misterios ocultos de la historia, recordemos siempre que nuestra conexión con el pasado es la base para construir un futuro más consciente y enriquecedor. La historia de los incas sigue viva y está esperando ser contada.